inconvenientes en descargar como la grabación. Bueno, de todas maneras estamos en virtualidad e inconvenientes a veces no nos faltan. Para ello, como lo hice creo que la noche de ayer y creo que fue proporcionado a ustedes casi que de manera inmediata porque entiendo que la gestión de Morín es bastante óptima. Yo lo que voy a hacer es, recién concluyamos la sesión, yo subo el link o enlace a YouTube y ese enlace estará a disposición de ustedes para que ustedes también vayan haciendo un seguimiento, por supuesto, de las sesiones académicas, aquellos que por causal justa pues no puedan comparecer. Recuerden ustedes que a pesar de que estemos en esta sesión provisoria de Microsoft Teams, entiendo yo, y además que ya nuestra jefatura nos ha comunicado, debiésemos la semana entrante, no sé si el lunes, pero sí yo creo que estimaríamos que ya el martes, a más tardar el miércoles, no tenemos clase el miércoles, pero sí ya el próximo jueves estaríamos en nuestra plataforma IEP como es lo correspondiente y esto entendiendo de que nuestra institución siempre está sujeta a sistemas de aseguramiento de calidad y es necesario dar las clases por más de que entremos en conflicto con la plataforma Blackboard, es necesario a partir de ella. Eso como un anuncio publicitario. El segundo anuncio publicitario es que he recibido sus evaluaciones diagnósticas. Les voy a solicitar muy respetuosamente que me den el plazo del fin de semana para evaluarlas, para observarlas, para ver exactamente cuáles son los conocimientos con los cuales ustedes llegan a este módulo de Derecho Penal. Y por supuesto, el día lunes yo hago un feedback retroalimentador de la evaluación diagnóstica a manera de resumen, en el entendido de que ya todos tuviesen que tener su retro de manera individual. El tercer punto de la agenda es si observan su planificación de actividades, para el día de hoy había o hay una actividad formativa, yo la voy a trasladar para el día lunes, en el entendido de que se me hace importante dejar muy cimentado, muy de base los conceptos o nociones introductorias del derecho penal y para eso también vamos a presentar algunos vídeos, algunos conversatorios que nos van a ser de mucha utilidad para el entendimiento de aquello. Entonces, no puedo dejar una actividad formativa si no tengo los conocimientos de base. Y por supuesto, nuestro cuarto punto de la agenda es el desarrollo de los contenidos académicos que dejamos, por supuesto, el día martes, dejamos en las nociones introductorias del derecho penal en Chile. Vamos a ver un poco de historia del derecho penal, espero no aburrirlos tanto, no ser un poco latera, pero es necesario. Y bueno, vamos a ir introduciéndonos en los elementos no solamente del derecho penal, sino también del delito, como dos de las grandes estructuras que se entiende delito y pena. Así que en razón de ello, sin mayor dilación, entremos en materia. Permítanme restar el video para darle protagonismo, por supuesto, al audio y a la presentación y claramente que no vayamos a tener ningún impasse técnico. Profe, profesora, hábleme. Oh, lo siento, pensé que tenía el micrófono abierto. Cuénteme, por favor. Profesora, este PowerPoint después lo enviará por correo, porque la Este clase pasada no alcancé a PowerPoint, escribir todo del PowerPoint. claro, no te preocupes, tranquila. Francine, este PowerPoint se lo comparto a Morín y ya está incorporado en la plataforma virtual. Y ojo que también si ustedes revisan aquí, cuando ustedes entran al módulo de Derecho Penal, me voy a permitir solamente un segundo, voy a dejar de compartir y espero que, a ver si lo puedo hacer, regálenme un segundo, por favor, un segundo nada más para que podamos, por supuesto, hacer los efectos del caso. Vamos a ver, cuando yo comparto pantalla, yo me voy a pantalla compartida, vamos a ver si me muestra toda la pantalla. Vamos a ver. Entonces, en razón de ello, yo me voy
a equipo. No sé, espero que se vea. Ahí se logra ver la pantallita del módulo y la pantallita a donde dice módulo sesión derecho penal. ¿Se logra visualizar? Sí, profesora. Bueno, Sí, muy bien. Ustedes pinchan aquí archivos. Y en ese ítem de archivos, dado de que no tenemos, digamos, nuestra plataforma ayer habilitada, ustedes pinchan aquí presentaciones académicas. Y en esas presentaciones académicas tenemos varios contenidos, apuntes de derecho penal, el código de derecho penal, algunos textos que nos van a ser útiles cuando veamos los delitos de femicidio, parricidio, lecciones del derecho penal especial cuando ya veamos el tema de los delitos. Y aquí tenemos una primera presentación que es precisamente la que yo estoy mostrando. Si ustedes me permiten un segundo, yo voy a colocar presentación número 1. Vamos a ver si me lo permite guardar, si no yo nuevamente hago la reforma del caso para que ustedes sepan exactamente que estamos hablando de la presentación número 1, que es la que nos atañe respecto de las nociones introductorias del derecho penal. Voy a dejar de compartir pantalla y yo creo que con eso, Francine, doy lugar, por supuesto, a tu respuesta. Si no tuvieses la posibilidad de integrarte a la plataforma ayer virtual. De todas maneras, una vez concluyamos, yo no sé si se la había enviado a Morín, pero de todas maneras, nuevamente se la envío a Morín para que sea socializada a través del curso. ¿Qué te parece? Ok, gracias. Muy bien. Muy bien, entonces ahora sí, volvamos a lo nuestro. Volvamos a lo nuestro, que es precisamente las nociones introductorias del derecho penal. Yo voy a restar un tanto los aprendizajes esperados, dado que ya hemos abordado aquello, y me voy a circunscribir por esta oportunidad, chiquillos. Recuerden que la idea es que también tengamos los 3 momentos de clase. Y yo entiendo que esta es una primera semana, que siempre es la primera semana de acoplamiento, pero que la próxima semana ustedes me deben repasar cada uno de los contenidos que nosotros vemos. Vamos en razón de ello a hacer el feedback rápidamente. Yo voy a ampliar la presentación para que sea más entretenida y de mejor visualización. Y ya tenemos la claridad de que el derecho penal es el conjunto de normas jurídicas por medio del cual el Estado define conductas u omisiones. ¿Y cómo las define? En el Código Penal, que está incorporado en la plataforma de archivo, en el ítem de archivo de esta plataforma Microsoft Teams, que constituye delitos, así como penas y o medidas de seguridad, porque no siempre van a ser sanciones que las personas van a ir a un centro carcelario o penitenciario. También pueden haber medidas de seguridad como no dan lugar a la restricción de la libertad, sino precisamente dan lugar a otras medidas que también pueden ser sanciones de tipo pecuniario o de tipo indemnizatorio. ¿Y cuál es el fin del derecho penal? Bueno, lamentablemente el derecho penal tiene como fin precisamente sancionar a quienes incurren en la comisión de delitos punibles. Ya habíamos hablado cómo funcionaba el derecho penal y habíamos conversado precisamente sobre esta principal fuente del derecho penal, cuál era la ley. Y la ley sustentaba precisamente lo que hemos llamado el principio de legalidad del derecho penal. Y es que el principio de legalidad en el derecho penal es un sustento porque permite que cualquier conducta que se infrinja o cualquier conducta que haya sido ejecutada o accionada por este posible imputado o por cualquier persona, claramente permite evidenciar la que se encuentra en un código penal o que se encuentra precisamente tipificado como tal. Entonces, el principio de legalidad, que también en algunas oportunidades es llamado principio de reserva de legalidad, pero hablemoslo de principio de legalidad, es la base de todo el sistema jurídico penal y se refiere a que tan solo la ley aprobada previamente por el Parlamento o por el Congreso puede establecer aquellas conductas humanas que sean constitutivas de delito y que por supuesto sean constitutivas de sanción penal como tal. Si ustedes me preguntan, la legalidad es el marco legal para resolver las situaciones de delito y de disputas que son originadas producto de ese delito.
Cuando yo hablo de disputa, estoy hablando del caso que me comentaba, no sé si de pronto Francine, fuiste tú o Gloria, ya sea del caso de la hermanita de Gloria o ya sea el caso del perrito de Francine, creo que estoy en lo correcto, no son hechos gravosos, no quiero restarle la gravedad del caso, pero son disputas que quizás si se llevan a juicio pueden tener una mayor facilidad de resolución que se pueda sustentar con un tipo de indemnización de carácter civil o pecuniario, es decir, de dinero, o que lo que tuviese, por supuesto, la imputación o la gravedad de un homicidio, ¿no? De un homicidio que claramente el principio de legalidad lo sustenta, por supuesto, en su Código Penal. Y es que el principio de legalidad es un principio de carácter fundamental y esto que nunca se les olvide, chiquillos, porque está en los incisos 7º y 8º del artículo 19, numeral 3. Y en virtud de ello es que hay un ejercicio de un poder público que se realiza conforme a la ley, pero que se realiza también conforme a la voluntad del legislador como tal. Ok, perfecto. Bueno, entonces veíamos algunos inconvenientes, esto por llamarlo problemas, ¿no? Pero son fricciones, son tensiones. Cuando ustedes vieron Introducción al Derecho conmigo, yo les dije que el ordenamiento jurídico chileno no era perfecto, no es perfecto. ¿Por qué razón? Porque fueron 17 años bajo un sistema de dictadura que de una u otra manera flageló, de una u otra manera limitó el ejercicio del poder legislativo. Y ustedes tienen la claridad que sin poder legislativo no tenemos normas, no tenemos leyes. Entonces hay algunos problemillas, por así decirlo, que de una u otra manera con los decretos con fuerza de ley, decretos que son válidos. Ojo que los que son dictados en el estado de facto son los decretos ley, que son los altamente cuestionados. Pero los decretos con fuerza de ley es una delegación de facultades hecha por el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo. Los decretos con fuerza de ley es una de las manifestaciones en materia de ordenamiento jurídico vigente que tiene el sistema chileno. ¿Cuál es la controversia como tal? Que el Ejecutivo, lo que hemos conversado radicalmente, que el Ejecutivo sigue teniendo cierto poder a partir del artículo 32 de la Carta Política en cuanto a tratar asuntos que son de naturaleza o potestad del Poder Judicial, en este caso de la Corte Suprema, a través de su sala penal. Pero esos son, digamos, los problemas y que el decreto con fuerza de ley no tiene la fuerza de una ley. Entonces, por ende, a veces algunos autores como Jean-Pierre Matus o como Enrique Curi, que vamos a proyectar un vídeo sobre él, nos dicen, mire, a la larga no nos ciñamos a los decretos, los decretos con fuerza de ley son importantes, pero también es importante la jurisprudencia. Entonces, la jurisprudencia en materia penal también viene a cobrar una vigencia, ¿ya? Entonces, pasamos, por supuesto, a los decretos leyes. Los decretos leyes no son fuente de derecho penal. ¿Por qué? Porque fueron dictadas en un gobierno de facto. Carecen de existencia, como lo diría Curi, en cuanto al mandato y a la prohibición que tiene respecto de la imposición de una ley, porque estos fueron creados en una autoridad de facto. Veíamos las características del derecho penal y de esto yo voy a hacer simplemente un pasar. Pertenece al derecho público, es intransmisible, es individual, es una disciplina autónoma, es decir, no depende de otras. Obvio, la dependencia siempre va a estar de las grandes estructuras del derecho constitucional, pero claramente es una rama o una disciplina que opera por sí solo y tiene su fin por sí sola. ¿Cuál es? De que es un ente o una unidad o es un área que sanciona y que por supuesto para sancionar tiene que ser de carácter imperativo y que en los últimos tiempos se ha querido imprimirle una noción de carácter preventivo en virtud de la resocialización que tiene el derecho penal como tal. Permítanme un segundo, yo dejo de compartir porque tengo una señal de baja señal de internet. Un segundo, por favor, si son tan amables.
Bueno, ahora sí, volvamos a lo nuestro. Hay que hacer estas pausas, lamentablemente, porque, como lo comentaba en una sesión recién que también estaba teniendo con otros de sus colegas, intenté trasladarme para BTR y ayer vinieron y hay un tema de, como diría, como el técnico que vino ayer, el barrio es relativamente nuevo y no tiene instalado para las cámaras y la tirada de lauchas. Yo entendí eso, hay que hablar con postventa y todas estas cosas, entonces seguiremos sometida al imperio de Movistar, por lo que estamos viendo, porque nos decepcionó mucho. Lástima porque Movistar nos ofrece 100 gigabytes y BTR nos estaba ofreciendo 300, lo que entenderíamos que, como dice uno, pudiese volar. Así que, pero bueno, en fin, hay que adecuarnos a la circunstancia. Entonces, el chiquillo nos recomendó que cada cierto tiempo, cuando estuviéramos los dos computadores encendidos, pues hiciéramos las pausas para que como que la señal tenga una suerte de fluidez y descanso. Bueno, entonces, como ya hemos dicho, yo antes de abordar los elementos del derecho penal, yo me voy, que es el delito y la pena, así a grandes rasgos, yo voy a hablar de la historia del derecho penal en Chile. Y es que me van a permitir unos minutos para no extenderme, para no ser tan cansona, o latera, como diríamos, pero es necesario. En el año de 1874, la presidencia de Federico Errázuriz, si la memoria no me falla, se promulga el Código Penal chileno. Y esto es algo maravilloso porque ese código entra en vigor, en aplicación hacia los años de 1875 y varias, que es lo que nos preocupa, y varias de las disposiciones que están contenidas en él, por supuesto, siguen estando vigentes, entendiendo, chiquillos, que el Código Penal, perdón, el Código Penal debiese actualizarse, pero como tenemos la estructura de conformación de la Convención Constitucional, pues todavía eso no puede ser posible. Así a grandes rasgos, esa es la explicación que se pueden dar. Cuando se promulga el Código Penal chileno, irónicamente, perdón, déjenme tomar un vaso de agua porque parece que tenemos problemas de voz. Bueno, cuando se promulga el Código Penal chileno, evidentemente hubo una suerte de percepciones u opiniones rupturistas. Profesora, ¿qué quiere decir? Bueno, que varios sectores, como fue la Iglesia Católica, que sufrió, porque en el Código Penal de ese entonces hubo una revocación del fuero eclesiástico, una prerrogativa, un privilegio que se daba desde la época colonial. Y esto básicamente es de que los sacerdotes podían ser juzgados y condenados, investigados, juzgados y condenados, ya no por el hecho de pertenecer al clero, a la iglesia, estaban exentos de que fuesen investigados, juzgados y condenados. Y recuerden ustedes que para ese entonces, los años de 1800, los castigos eran la horca, las mutilaciones, etcétera. Los latigazos eran considerados los castigos o sanciones al lugar. Ya ciertos delitos comprendidos como el castigo de la muerte o la pena de muerte también estuvieron vigentes hasta el año, en este Código Penal, y estuvieron vigentes hasta el año de 1970, afortunadamente, pero luego el Código de Justicia, el Código de Justicia Penal Militar, y sobre todo con la situación dictatorial que el país tuvo, nuevamente revivieron la figura de la pena de muerte hasta el año de 1985, que por la ley 19.734, si la memoria no me falla, fue eliminada, anulada la pena de muerte como tal. Imagínense todo en ese lapso de tiempo, hasta hace no mucho, 1985, si nosotros hacemos el recuento, claramente hasta hace no mucho se procedía a la pena de muerte como tal. Entonces, hoy por hoy eso no puede ser revivido porque hay tratados internacionales suscritos en los cuales se prohíbe la pena de muerte como tal. El Código Penal chileno es una
supervivencia o pervivencia o antecedente del derecho español. Y esto tenemos también que tener claro que cuando se declara la independencia de Chile, siguió vigente mucho el Código Penal español en estos territorios. Perduraron la costumbre, perduraron instituciones, perduraron organizaciones durante muchísimo tiempo, hasta 1874, que se presenta este código propio chileno como tal. Entonces, claramente, una de las grandes disposiciones que hay en el Código Penal chileno es que se instituía también un tribunal de segunda instancia. O sea, teníamos las dos instancias. Teníamos un inferior jerárquico, por así decirlo, que era el que conocía inicialmente de los hechos o delitos, y teníamos un tribunal de apelaciones, ¿no? Que de una u otra manera revisaba lo que este inferior había ejecutado. Nos causa curiosidad cuando vemos, por supuesto, también disposiciones. Cuando yo me refiero a disposiciones, me estoy refiriendo a normas, la pena de los azotes, el latigazo. Y empezó, por supuesto, a partir de posteriormente, el año de 1875, a tener una suerte de reevaluación de estas penas como tal. Otras disposiciones que también habían y que hubo posteriormente reformas fue sobre el espionaje, fue sobre la piratería. Se empezó a reevaluar mucho. Miren qué particularidad. Anteriormente, el estar embriagado o el estar un poco curadito, para ser un poco más simple en mis palabras, era un indicio de responsabilidad o de culpabilidad, ya, pero que por estar en ese estado tan lamentable, pues se eximía de aquella. Bueno, eso se eliminó y el borrachito igual tenía que responder. Y claro, aspectos de la vida social que de una u otra manera también tuvieron repercusión, por supuesto, en este Código Penal chileno. Y es que el Código Penal chileno nace en un contexto social precedido, como yo también se los comenté en un momento dado, por el asentamiento de élites. Profe, pero eso también se ve hoy en día. Sí, chiquillo, también se ve hoy en día. Con intereses, por supuesto, en formar nuevas urbes, nuevas ciudades. Había una predominancia de una sociedad aristocrática, pero producto y señorial, producto de la influencia española, ¿ya? En donde las clases populares, en este caso llamémoslas campesinas e indígenas, tenían poca opinión o tenían poca participación como tal. Y es que precisamente, reitero, por la influencia española que tenía el Código Penal chileno como tal. Posteriormente, en el siglo XIX, tenemos una influencia clarísima en el plano político y sobre todo en la construcción del Código Penal, a la ideología del Estado prevaleciente para ese entonces, que era una ideología liberal, y que en relación con el Código Penal nos hace mucho sentido porque se forma una de las grandes escuelas, como es la llamada Escuela Clásica del Derecho Penal. Y es una escuela de carácter fundamentalista. ¿Y por qué fundamentalista, profesora? Porque las normas del Código Penal o se cumplen o se cumplen. Entonces no había ningún tipo de criterio que pudiera exonerarte de aquello como tal. Sin embargo, ya en el siglo XX se pueden establecer algunos principios del Código Penal y que yo también los comenté en una sesión anterior. Y es un código humanitario, racionalista, clásico, individualista, igualitario y liberal. Son como los grandes elementos que tiene el Código Penal. Y el ser humanitario es que, a pesar de mantener penas muy crueles, como las que se ha considerado inclusive actualmente todavía, el caso del abigeato es una tipificación que ya está muy obsoleta, muy antigua. Y la condición de la pena es sumamente gravosa.
Sin embargo, nosotros vamos a ver algunos tipos penales que nos van a hacer mucho sentido para nuestra realidad y nos va a decir, profe, pero eso ¿cómo se castiga? Si ya hoy en día eso es algo normal. Así es, chiquillo. Así es. Y ya lo vamos a ver. Denme un poco de espacio para aquello. Entonces, a pesar de mantener penas muy crueles, hay que darse cuenta que muchas de ellas también fueron eliminadas, sobre todo en estos rangos de siglos XIX y XX, pero que lamentablemente la pena de muerte se mantuvo durante mucho tiempo de la dictadura, ¿no? Racional porque combina el liberalismo con los principios de la legalidad de los delitos y de las penas, o sea, es decir, con la exigencia de que estos delitos y las penas deben estar incorporados en una tipificación o codificación, ¿ya? Y es lo que se ha llamado, en otras palabras, como el retribucionismo, que quiere decir en que cada conducta o cada delito se castiga conforme a la tipificación o codificación incluida y conforme a la gravedad del mismo. Individualista e igualitario, porque claro, estamos hablando de que cada persona debe responder por sus propios actos y consecuencias. Y liberal es porque lleva, por supuesto, la réplica, el sello del Estado como tal. ¿Ya? El Código chileno adopta la tripartición francesa. Recuerden que yo también les decía que había tenido influencia belga y francesa de las infracciones, es decir, en lugar de seguir un tanto la línea española de los delitos graves, menos graves y faltas, sigue por supuesto la línea de los franceses, que son crímenes, simples delitos y faltas, que en el fondo relativamente es lo mismo, pero tiene otra connotación como tal. Y también lo habla de las penas. De las penas son crímenes de penas, penas simples y faltas como tal. Hay una particularidad en el Código Penal chileno que subsiste hasta el día de hoy, y es precisamente cuando los delitos o cuando los hechos punibles o actos punibles, en el caso del perrito de Francine, que es un hecho culposo, producto Francine, es así, para que tengas también la claridad del caso, producto de una imprudencia, una negligencia, una falta de práctica, una falta de pericia, permíteme el término, que se te arrancó el perrito, ¿no? Y eso nos pasa a todos, Francine, eso no solo te pasa a ti, por Dios. Eso nos pasa a todos. A mí también se me ha arrancado varias veces. Y en ese arrancar, pues tú no sabes el perrito que puede hacer, pero es responsabilidad tuya mantener el control del perrito para que no genere ningún daño a posteriori. ¿Ya? Entonces, esos delitos que para cualquier derecho penal están inmersos en la culpa por negligencia, imprudencia e impericia, claramente, en el derecho penal chileno los delitos con culpa, los llamados cuasidelitos. Tengo que admitir que yo esta denominación no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo y no puedo estar de acuerdo. Y es una fricción que suelo tener cuando estoy en tribunales. Porque o es o no es delito. O es o no es delito. Este cuasi delito me complejiza, pero es mi deber también ilustrarlos a ustedes. Entonces, los delitos con culpa son los llamados cuasi delitos y existen los correspondientes también cuasi crímenes y las cuasi faltas. No es que yo cuasi te maté, es que yo cuasi te violé. Y por eso a mí me parece importante la apreciación de el par de invitados que tengo para este módulo, porque una de las características fundamentales del derecho penal es la consumación. Sí, si bien tenemos en cuenta los actos preparativos del íter criminal, del hecho criminal, es decir, toda la maquinaria, todo el pensamiento, toda la fuerza que se imprimió para confeccionar el delito, tipo Casa de Papel, no así es de suma importancia la consumación del delito, es decir, haber robado la Casa de la Moneda de España, en el caso de la serie Casa de Papel. ¿Ya? Entonces, esta cuasi opera en una suerte de culpa ocasionada por tres factores notorios: la imprudencia, la impericia
y la negligencia. Impericia es falta de práctica, imprudencia es falta de control y negligencia es falta de responsabilidad. Ustedes me dicen si vamos siendo claros. Por favor, la manito, el dedito arriba. Chiquillos. Jóvenes. Sí, muy bien. Permítanme un segundo, por favor, que nuevamente me está pidiendo hacer un receso de segundos para que el sistema descanse. Un segundo, por favor. Ahora sí, chiquillos, muy bien. Hay que hacer las pausas y con calma llegamos a Roma. Bueno, entonces estamos precisamente en esta historia del derecho penal, muy breve, ojo, muy breve, porque la historia del derecho penal es sumamente extensa. Entonces, ¿qué pudiésemos sacar de conclusión, profesora, respecto de esta denominación de los llamados cuasidelitos? Que es una, hay que decirlo, chiquillo, con todas las letras, no podemos aspirar a una reforma en materia de derecho penal con la inmediatez que quisiéramos, porque estamos frente a la base, ¿no? Estamos construyendo los cimientos de la casa y los cimientos de la casa en materia de derecho es el derecho constitucional. Entonces, hasta que la Convención Constitucional no nos arroje o no nos presente un producto que sería en este caso la Carta Magna o la Carta Política, cualquier reforma que se pueda hacer derivada de aquello, pues va a tener que esperar. Entonces también la reforma procesal civil que ha querido salir adelante, pero nada que ha podido, inclusive muchas instancias como el Instituto Chileno de Derecho Procesal, ha tenido una alta influencia y aún así no ha sido posible y ya en este momento, reitero, cualquier reforma debiese esperar. Y la nuestra, por supuesto, también. Pero claramente esta es una debilidad que tiene el derecho penal chileno cuando nos habla que los delitos con culpa son llamados cuasidelitos y que existen cuasicrímenes y las cuasifaltas. Entonces, claramente es una deficiencia gravosa, ojo, porque estamos conforme a lo que nos dice la escuela clásica, que la escuela clásica tiene su origen en el derecho italiano, en el derecho penal italiano, y nos dice que es una clara deficiencia en la formulación de los delitos, ya que en ninguna de las descripciones o disposiciones penales en el ámbito global tiene, por supuesto, este tipo de descripción, más allá que, por supuesto, el chileno como tal. Entonces, esto también hay que tenerlo muy en cuenta para nuestro estudio. Por supuesto, cuando nosotros veamos y profundicemos en cada una de las tipificaciones, nos daremos cuenta que tenemos esta esta denominación de cuasi, que de una u otra manera genera algún tipo de dificultad para la tipificación de los mismos y la proyección de tales delitos, ¿no? El Código Penal chileno ha tenido varias reformas también en aras de mejorar precisamente su estructura a través de los tiempos. Una de las primeras reformas fue del año de 1947, en la cual se precisó, modificó lo que tiene que ver con el delito de la usura. Imagínense que ante el delito de la usura, que por supuesto es aquella persona que incurre cobrando intereses más allá de los legalmente establecidos, bueno, hoy por hoy se conoce en un argot un poco más popular y un poco más informal como el gota a gota, ¿no? Eso es usura, eso es un tipo de práctica totalmente ilegal. Imagínense que en la época de la colonia la usura era castigada con la mutilación de las manos.
Y uno se pregunta verdaderamente si eso al día de hoy no sería verdaderamente la mejor sanción al lugar. Les puedo asegurar que no lo vuelven a hacer. Pero bueno, digamos que obviamente el derecho penal no lo podemos entender tampoco desde este aspecto tan represivo y tan coercitivo, como ya de por sí su naturaleza lo es, sino más bien desde el punto de vista rehabilitador y preventivo. ¿Ya? En el año de 1950 también hubo una suerte de modificación en cuanto a un delito que nosotros también conocemos como el de secuestro, pero en su momento se denominaba la sustracción de un menor de 10 años. También hubo una modificación en cuanto a ello. Otra reforma fue en el año de 1952, no tan notoria como la de 1953, que estableció precisamente responsabilidades de tipo criminal o de tipo penal frente a un delito que era muy mal visto socialmente y era el adulterio. El adulterio era castigado inclusive la pena del adulterio en muchos casos era una prisión perpetua, un presidio perpetuo o la muerte, ¿no? Entonces, claramente el adulterio deja de ser delito y se da lugar, por supuesto, a su extinción como tal. En 1954 también hubo modificaciones, pero esto más bien de tipo de pena, es decir, de cuánto debía purgar cada persona para haber cometido el hecho punible. En cuanto al robo con homicidio, el robo con violación, también le incorporan o le suman a este robo con homicidio cuando no se logra consumar las lesiones graves o muy graves. Y la última reforma que tenemos, por supuesto, la más importante de todas, sobre todo que durante la época de dictadura, reitero, se mantuvo la pena de muerte hasta el año de 1900, en la práctica hasta el año de 1985. En la teoría, solamente hasta el 2001, a través de la ley 19734, se vino a derogar la pena de muerte reemplazándola por presidio perpetuo calificado. Precedido a eso, en el año de 1999 también se elimina el delito de rapto y un delito muy particular, el estupro. Profe, ¿qué es estupro? El acceder a una persona carnalmente con engaño, inducirla al engaño. Sí, si tienes intimidad conmigo, yo me caso, ¿ya? Si tienes intimidad conmigo, yo te doy una casa. Si tienes intimidad conmigo, entonces era una forma de engaño como tal. Esos delitos fueron, por supuesto, eliminados o extintos, ¿no? O extintos como tal. Bueno, entonces, básicamente, reitero, nuestra principal reforma fue la ley 19.734 en el año de 2001, en el cual, perdón, se deroga la pena de muerte y se da lugar, por supuesto, al presidio perpetuo calificado o al presidio perpetuo como tal. Bueno, entonces, ahora sí, habiendo conocido un tanto el concepto del derecho, del Código Penal o del origen del Código Penal en Chile, claramente vamos a lo que nos atañe conforme a programa, y es los elementos del derecho penal en Chile. Y es que tenemos dos grandes elementos como tal, y estos dos elementos son precisamente el delito y la pena. Y es que el delito, para Rodríguez de Besa, que es español, nos dice, el delito en su acepción formal, es decir, en su concepto formal, es la conducta que castiga la ley con una pena, la acción penada por la ley, o sea, el conjunto de presupuestos de la pena. En el fondo, el delito es el acto y la pena es la consecuencia de ese acto. En su acepción más material, es decir, más práctica, el delito es una acción típicamente antijurídica, típicamente porque está contemplada en la ley, antijurídica porque es contraria a derecho y culpable porque se genera una responsabilidad. Pero antes de aquello, de ya profundizarnos en el delito, me van a permitir dejar compartir
y les voy a dar lugar a una presentación que con toda seguridad va, que se me había escapado un tanto, con toda seguridad va a explicar qué es el derecho penal en Chile. Así que permítanme compartir nuevamente pantalla. Vamos para la pestaña de Chrome. No me está dando la opción de audio. Vamos a ver, regálenme un momento. Ustedes me dirán si ahí se escucha, por favor, para hacer las pruebas de audio y sonido. ¿Se escucha? Sí, Hola, sí se bienvenidos a mi escucha. canal Apuntes de Derecho Comercial. Sí. En esta oportunidad. Perfecto. Bueno, si se escucha, entonces vamos nuevamente a compartir. Permítanme, porque me quedé ahí como... Ya, y ahora sí. Hola, bienvenidos a mi canal Apuntes de Derecho con María Eugenia Pinilla. En esta oportunidad trataremos el derecho penal. En este video vamos a revisar cuál es el concepto de derecho penal, objetivos y también las características. Comencemos por el concepto. Si bien existen varias definiciones en la doctrina, estudiaremos la del profesor Enrique Curi por ser más completa e integradora, incorporando en su definición el objeto del derecho penal. El profesor Curi lo define como aquel que está constituido por el conjunto de normas que regulan la potestad punitiva del Estado, asociando a ciertos hechos estrictamente determinados por la ley como presupuesto, una pena o una medida de seguridad o corrección como consecuencia, con el objeto de asegurar el respeto por los valores elementales sobre los cuales descansa la convivencia humana pacífica. De esta definición desprendemos que el derecho penal lo que viene es a limitar al Estado. También de este concepto se extrae que será facultad del Estado aplicar medidas de seguridad como una forma de resguardo hacia las personas que presenten alteraciones en sus facultades mentales superiores y que han intervenido en un hecho delictual. Y por último, se integra también el objeto de esta rama del derecho público, que se trata de garantizar el respeto por los valores fundamentales sobre los que descansa la convivencia humana. Es decir, por una parte estará determinar qué conductas están prohibidas combinándolas con la imposición de una sanción y precisar la gravedad y modalidad de la pena o medida de seguridad que corresponda imponer, sin perder de vista que el objeto del derecho penal se enfoca en dar protección a estos valores, a lo que llamamos bienes jurídicos. Pasemos a revisar las características del derecho penal. Opera bajo el principio de legalidad, es decir, la única fuente creadora del derecho penal es la ley. Y esto porque la creación de cualquier tipo de figura jurídico-penal requiere necesariamente la afectación de alguno de los derechos tutelados por la propia Constitución. Y desde esta perspectiva, solo pueden ser contemplados y contenidos a través de la fórmula creadora de una ley. Segundo, se sanciona aquellos hechos que lesionan gravemente valores relevantes socialmente, es decir, serán delitos únicamente aquellos comportamientos del hombre que lesionan gravemente algún interés que la sociedad califica como fundamental para su existencia. El derecho penal está dirigido a proteger aquellos bienes jurídicos que permiten que tengamos una convivencia social adecuada. A modo de ejemplo, se protegerá la vida, la salud pública, la propiedad. Otra característica, los delitos, por lo tanto, serán aquellas acciones u omisiones que afecten bienes protegidos y relevantes socialmente, lo que constituye el principio de la nocividad social. Este último principio impide que se califiquen como delictivas conductas inmorales o meramente desagradables y demás análogas. Otra característica es que el derecho penal va a operar cuando otras ramas del derecho hayan sido ineficientes
en la solución de un conflicto, lo que se traduce en el principio de la última ratio y el principio de la intervención mínima del Estado. Esto implica que en la medida que alguna otra rama del ordenamiento jurídico no encuentre solución para un determinado conflicto, solo ahí el derecho penal podrá operar y establecer su propia funcionalidad y poder dar protección a un determinado bien jurídico o interés social relevante. Otra característica es que cumple una función simbólica en cuanto a dar seguridad. Lo que hace es que crea un ambiente de confianza en la sociedad y en cada individuo, en el sentido de constituir una barrera de contención del delito al favorecer una efectiva protección de los intereses de los valores fundamentales. Relacionado con esto mismo, el derecho penal no participa de la función promotora del cambio social. Lo que le corresponde es encauzar ese cambio, pero no lo dirige ni lo impulsa. Su naturaleza subsidiaria respecto de esto, como última ratio, y el principio de intervención mínima se estarían oponiendo a esta función promocional. El derecho penal es un derecho de actos. Esto significa que lo que va a castigar es un comportamiento, una actividad delictiva atribuible a una persona determinada. Es un derecho personalísimo. Solo podrán tener responsabilidad penal aquellos que han intervenido en un acto delictivo, ya sea en calidad de autor, cómplice o encubridor. Es un derecho que, en principio, permite atribuir la responsabilidad a las personas naturales, excepcionalmente a las personas jurídicas, y debemos indicar que es un derecho personalísimo. Además, es un derecho fragmentado, es decir, fragmenta y divide entre los distintos bienes jurídicos y va a preferir aquellos que establezcan, miren hacia la paz social y la convivencia, y a aquellos les dará la protección que corresponda. Y por último, es un derecho público. Nacen de un proceso de formación de ley y, como ya lo hemos señalado, viene a cautelar y a proteger bienes que son relevantes socialmente. Es en este derecho donde se cautela el principio del indubio pro reo, que lo veremos más adelante. En un próximo video estudiaremos la naturaleza tutelar del derecho, así como también la clasificación del derecho penal objetivo y subjetivo. Recuerden dejar sus comentarios y consultas y si desean tratar algún tema en particular para incluirlo en los próximos videos. Si les gustó, pónganle un like, compártanlo y recuerden suscribirse a mi canal y activar la campana de notificaciones. Nos vemos en un próximo video de mi canal Apuntes de Derecho con María Eugenia Pinilla. Muy bien. Excelente. Si ustedes se percatan, la chiquilla María Eugenia Pinilla, voy a dejar de compartir, ya ahora sí, vuelvo a mi presentación. María Eugenia Pinilla nos planteó algunos elementos que quizás para ustedes también son nuevos, para eso están acá, y es precisamente, fíjense, un principio que es el tema de la nocividad social, y que cuando se comete un delito, se atenta contra la estructura social, es decir, cuando yo mato a una persona, yo no tengo el derecho de quitarle la vida a otro. Por esa razón, el tema del aborto es tan controversial. Por esa razón, el tema del aborto encuentra un sentido en el derecho penal, no sin antes, por supuesto, encontrarlo en el derecho constitucional, porque estamos hablando del derecho fundamental de la vida. Yo no tengo el derecho de quitar, no tengo la competencia, no tengo ningún tipo de atributo para quitarle la vida a otra persona, para lesionar a otra persona, para golpear a otra persona, para hurtarle a otra persona. Ese es el tema de la nocividad social muy presente en el derecho penal como tal. Y otro tema que también yo creo que les hace un poco de dificultad es el tema de la última ratio. La última ratio es la última decisión. Es decir, por eso es que yo les comentaba a ustedes la visión del derecho penal desde el punto de vista preventivo, que no siempre nos podemos relacionar el derecho penal con el tema de siempre de esposas o de grillas. No, el derecho penal también le advierte a ese individuo que, como yo les colocaba el ejemplo de la famosa puerta giratoria de los adolescentes, decirle, si usted sigue por este camino, va a terminar, por supuesto, en una cárcel. Entonces, en virtud de aquello,
en virtud de aquello, el derecho penal también el derecho penal dentro de todos los derechos le dice, yo estoy aquí, yo estoy para intervenir cuando esta persona comete un delito. Pero ojo, si esta persona comete otros hechos, será competencia de otras áreas del derecho como tal. Y yo soy, como se dice, la última ratio, es decir, la última decisión, el último cuarto a donde quisiésemos estar, o la última habitación donde quisiésemos estar. Porque claramente sabemos que si entramos en el derecho penal, tendremos que, por supuesto, enfrentarnos al sistema penal acusatorio del país como tal. Si en el momento en que yo decido, por una necesidad apremiante de vida, no tengo cómo comer, no tengo cómo vivir, decido ser mula o decido traficar droga, el derecho penal, ¿cuántos casos se han visto? Que las personas se arrepienten. Digamos que eso sucede, porque sí sucede. Es una minoría, pero sucede. Y botan la droga a la taza de algún baño, de alguna instancia aeroportuaria. Podríamos por cámara detectar quién es, quién no es, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero en ese momento, el delito penal se ha interrumpido porque hay un arrepentimiento. Si lo captura, obviamente tendrá que enfrentarse al sistema penal. Pero si no, el delito se ha interrumpido, no se ha consumado. Y eso opera como una suerte de análisis, de atenuar la conducta. ¿Ya? Entonces, todos esos elementos hacen parte del derecho penal. ¿Ya? Hacen parte del derecho penal. Bueno, entonces, ahora sí, vámonos a lo que nos corresponde conforme a programación, y es cuáles son los elementos del derecho penal puntualmente, el delito y la pena. Y como bien lo decía para Rodríguez de Besa, el delito es la conducta que se castiga conforme a ley y que como consecuencia tiene una pena establecida. Pero también pudiésemos decir que el delito es toda acción u omisión voluntaria, penada por la ley. Esta definición está contenida precisamente en el artículo 10 del Código Penal. Y aquí ya empezamos a visualizar. ¿Me escuchan? Por favor. Sí. ¿Hay algún micrófono abierto? Ya, muy bien. ¿Ahí se me logra escuchar adecuadamente? ¿Sí o no? Sí, profesora. Muy bien, maravilloso, Sí. maravilloso. Fue un sí contundente. Muy bien. Entonces, volvamos a lo nuestro. El delito es toda acción u omisión que está tipificada por la ley y que tiene como consecuencia la pena. El concepto de delito está contemplado en el artículo 10 del Código Penal. Y en forma simple, el delito es la comisión de un hecho que la ley castiga con una cierta pena. Si nosotros pudiésemos explicar aquello. Lo que hace característico al delito es la existencia de una norma jurídica que debe haber sido dictada con anterioridad al hecho, pero que en el presente también se encuentra dictada en un código y que, por supuesto, tal hecho deberá responder a una suerte de sanción como tal. Ya el delito contiene siempre una conducta típica. Es decir, una conducta típica quiere decir una conducta que está previamente establecida en la ley como tal. Por ende, delito es una acción típica, antijurídica y culpable. En el curso se intentará ver, por supuesto, los principales elementos de cada uno de esos componentes, de lo que se conoce eventualmente como la doctrina del delito. ¿Y estos elementos cuáles son? Primeramente, la acción o conducta humana. Segundo, la tipicidad, que es la concordancia de la conducta con la descripción objetiva realizada en el tipo penal. Profesora, explíquenos, es la concordancia de la conducta, de la acción. Yo mato, eso debe estar contemplado en el Código Penal como tal. Permítanme un segundo. Estas pequeñas señales de debilidad de la ley como tal.
de la red, perdón. Ya. Ya, parece que ahí. Profe, una consulta. Por favor, sí, disculpen. No Cuéntenme. se puede agrandar como la pantalla. Yo quiero La anotar tengo. donde dice acción, conducta, pero como que me está molestando ahí donde sale para el micrófono. Ya. No, como Vamos que a no. ver. ¿Ahí mejor? ¿Mejor ahí? Sí, Ya. Maravilloso. Maravilloso. Gracias. Ya, yo también estaba haciendo como unos correctivos de la parte técnica. Bueno, nada. ¿Cuáles son los elementos del delito? Acción o conducta humana, primero de ellos. El segundo, la tipicidad. ¿Y la tipicidad qué es? La concordancia de esa conducta humana, es decir, esa conducta humana descrita objetivamente en un tipo penal. ¿Cuál es el tipo penal, chiquillos? La norma. Tercer elemento, la antijuridicidad. Es decir, que esa conducta humana es contraria a derecho. Y al ser esa conducta contraria a derecho, lo más probable es que esa conducta genere un tipo de responsabilidad, que es lo que vemos evidenciado en la culpabilidad. Y la culpabilidad no es más que el juicio de reproche personal que se le hace al autor, es decir, al que cometió el hecho punible, en el sentido de que pudiese haber actuado de acuerdo a lo establecido por la norma. Y no lo hizo, no lo hizo. Pero ojo, o que pudo haber actuado conforme a ley, pero que hay una suerte de inimputabilidad, inimputables. Las personas que están en unas condiciones físicas, los discapacitados, los dementes, el estado de ira, intenso dolor, que no es aplicable en Chile. El anterior estado de ebriedad era una suerte de inimputabilidad, es decir, no imputable, pero hoy por hoy sí lo es. La conciencia de que lo que se está haciendo es jurídico. Me explico. Ustedes conocen el caso de Pistorius, el deportista mundial paralímpico, que mató a su novia creyendo que eran unos ladrones que habían ingresado a su casa, entendiendo que la novia tenía llaves de la casa. Y él lo que hace es dispararle. Él creyó que estamos haciendo una especulación o una hipótesis. Él creyó que esa acción era perfectamente jurídica. Tenía un arma de defensa y la utilizó para proteger su integridad y la defensa de su recinto domiciliario. Pero resulta que aquí también hay otras aristas que claramente hacen que lo determinen al final como responsable. Ojo, que fue una responsabilidad culposa. Y por eso es que yo les digo a ustedes que se hace urgente, que esta denominación de los cuasi delitos, cuasi crímenes, cuasi falta, sea corregida de verdad en el futuro. Bueno, entonces son los 4 elementos que hacen que de una u otra manera pueda haber delito. Vamos a analizarlos cada uno de ellos, que es como se dice el objetivo de esta sesión el día de hoy. El primero de ellos, la acción. La acción está dirigida a un acaecimiento, es decir, a un hecho, a un suceso previsto en la ley y dependiente de la voluntad humana. Yo golpeé a mi esposa, yo golpeé a mi padre, yo maté a mi esposa, yo maté a mi padre, yo robé, yo hurté. Hay hechos en los cuales la voluntad está condicionada, lo que yo les comentaba en algún momento, que pueden ser objeto de exoneración de responsabilidad. No quita el delito, no quita el delito
exonera la responsabilidad, exime la responsabilidad. Que es el caso de que cuando una persona, por ejemplo, roba un auto porque tiene a su hija secuestrada y los secuestradores lo están coaccionando. Hay una fuerza que altera la voluntad. Pero cuando se dice dependiente, es decir, nos está diciendo, la voluntad humana fluye. La voluntad humana fluye. Yo decidí matar a esa persona. Cuando yo decidí incorporarme en el recinto domiciliario de esa persona, yo decidí matarla. ¿Ya? Entonces, ahí está la acción. Para Muñoz Conde, otro español, otro gran jurista, nos dice, acciones, todo comportamiento dependiente de la voluntad humana. Y para ello me van a permitir nuevamente mostrarles un vídeo para que ustedes puedan observar. Permítanme un segundo, por favor. Voy a dejar de compartir pantalla para los efectos del caso y permítanme acceder a mi backup. Un segundo, por favor. No sé por qué esta hora se coloca tan lento. Un segundo. Hay unas clases de Gustavo Balmaceda que con toda seguridad les va a ser de mucha utilidad. Veamos qué es el delito. Yo también voy a dejar el link para los efectos propios de que ustedes puedan observar estas sesiones de Gustavo Balmaceda. Tiene mucho para darte. Fragancias irresistibles y desinfección de superficie. Ya. Vamos a ver. Regálame un segundo mientras pasa la publicidad, ¿no? Contrata aquí y vuelve a disfrutar. Escuchar sobre delitos es algo de todos los días. Por favor, confírmenme si se escucha, si se visualiza adecuadamente. ¿Es así? Sí, profe. Muy bien, perfecto. Maravilloso. Sin embargo, sabemos que es un delito. En enterarse, presentamos ¿qué es un delito? En principio, la libertad de nadie puede ser violada, según establece nuestra propia Constitución. Sin embargo, la comisión de un delito permite que el Estado pueda limitar esa libertad. En términos muy simples, un delito es una conducta sancionada por el Estado, por lo general con la cárcel. Sin embargo, entender de qué se trata es un poco más complejo. El consenso en el mundo jurídico establece una definición que se resume más o menos así. Un delito es una conducta humana, típica, antijurídica y culpable. Veamos esto por partes. Lo primero es que es una conducta humana, es decir, si bien un animal puede fácilmente matar a una persona, no es un delito. Lo segundo es que debe ser un acto ejercido voluntariamente. Es decir, una persona que actúa en un estado de inconsciencia no puede ser un delito. Por ejemplo, quien en un estado de sonambulismo roba a otra persona, actúa de forma involuntaria. En una circunstancia como esta persona debe probar su estado de inconsciencia. Luego, si por un acto reflejo una persona gira su auto para evitar un peligro y atropella y produce daños a otra, tampoco habrá delito, pues un acto reflejo carece, para efectos penales, de voluntad. Por último, si una persona es empujada por otra a un pequeño abismo y ésta aplasta a otra produciéndole lesiones, nuevamente no puede haber delito, puesto que no fue un acto voluntario, sino producido por algo llamado fuerza física irresistible. Ahora bien, lo segundo es que el delito es una conducta típica, es decir, que esa conducta humana haya sido establecida por una ley como delito antes de su comisión.
Esto está ligado a algo que se conoce como principio de legalidad penal, que nos dice que una persona puede solo ser condenada por un delito establecido así por una ley. Esto lo dice la Constitución en su artículo 2, numeral 24, inciso D. Entonces, lo que hace una ley es determinar que una conducta es sancionable como delito. Pero ¿cuándo una conducta es típica? Para ello, veamos como ejemplo el delito de homicidio. El Código Penal dice lo siguiente. Lo voy a suspender un segundo porque todavía no estamos entrando en lo que es una conducta típica, ¿no? Entonces el video nos va a dejar, por supuesto, también tiene que tener en claro que algunos de los videos hacen referencia a otros sistemas de orden jurídico. Recuerden ustedes que nuestro Código Penal chileno, en el artículo 10º, establece precisamente la noción de lo que es un delito como tal. Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí en lo puntual? El concepto como tal. Entonces, veamos nuevamente la acción como principal elemento del delito como tal. Y es que la acción es el hecho como tal, el hecho mediante el cual se comete el delito. La antijuridicidad, para que toda conducta humana sea constitutiva de delito, ha de llevar aparejada una conducta contraria a la norma penal que prohíba u ordene su ejecución. Es decir, cualquier acto dependiente de la voluntad humana, seguido por la voluntad humana, debe ser contrario a derecho. Eso es antijurídico. La antijuridicidad presupone un juicio acerca de la oposición existente entre la conducta humana y la norma penal. Me explico mejor. La conducta humana que realice esa determinada persona no es legal, es contraria a derecho. Para que sea constitutiva de delito, debe ser contraria a derecho como tal. Y esa es la razón fundamental para poder decir que una conducta es típica, antijurídica y culpable. Ahora bien, vamos otra vez a nuestro vídeo, otro vídeo, para que ustedes también puedan, por favor, evidenciar qué es la tipicidad. Un momentico. Vamos a ver si tenemos aquí éxito. ¿Qué es la tipicidad? Que sabemos que es la conducta voluntaria, contraria a derecho, adecuada en un tipo penal, adecuada en la norma penal. Ya vamos a colocar un ejemplo, por favor. Permítanme un segundo. Quise hacer un poco la clase hoy un tanto más entretenida, ¿no? Ya, ahora sí. Vámonos con tipicidad. Y aquí vamos. Hola, bienvenido a este nuevo video en el que continuaremos con los elementos del delito. El día de hoy hablaremos sobre la tipicidad y su aspecto negativo, la atipicidad. ¿Estás listo? Comencemos. Un delito, como lo hemos visto, es una conducta que va en contra de la ley penal. Pero ¿te has preguntado qué es lo que realmente describe esa conducta? Es decir, ¿por qué se considera delito el actuar de determinada forma? La descripción detallada de esa acción u omisión se le denomina tipo penal, el cual en términos generales protege un bien jurídico, como la vida, el patrimonio, la libertad, entre otros. Bien, pues una vez que abordamos brevemente esto, debes saber que la tipicidad
es el simple encuadramiento de la conducta que realizó una persona en algún tipo penal. Veamos como si el tipo penal fuera una pieza de rompecabezas. Entonces, un sujeto que cometió una conducta ilícita, digamos, privó de la vida a alguien con un arma de fuego, ¿qué delito cometió? Claro, el homicidio. Entonces, acudimos al tipo penal de homicidio contemplado en nuestra legislación correspondiente y nos damos cuenta que embona perfectamente la descripción legal con la conducta que realizó el sujeto activo. Sencillo, ¿no? Pues eso es la tipicidad. Sin embargo, no todo es tan fácil, pues al final la sociedad y la conducta de los seres humanos nos complican la existencia, pues sería imposible que un legislador previera todas las conductas que pueden darse para poder contemplarlas en un tipo penal. Sin embargo, veamos que la tarea del creador de las leyes no es nada fácil. El tipo penal está compuesto por el bien jurídico, un sujeto activo que es quien realiza la conducta, un sujeto pasivo que es quien resiente la conducta, un verbo rector del delito que es el cómo se realiza la conducta, y en ocasiones encontramos que existen ciertos requisitos a los que Mancini les denominaba presupuestos del delito, que son ciertos requisitos que requiere el tipo penal para que se configure el mismo. Te voy a poner un ejemplo. Si el delito de desaparición forzada es aquella acción que realiza un servidor público con fines de privar de la libertad a una persona, ¿qué pasaría si tu vecino, que es un trabajador común, priva de la vida a otra persona? ¿Acaso estaría cometiendo el delito de desaparición forzada? La respuesta es no, ya que para que se configure este delito debe cumplir un presupuesto de autor, es decir, que quien cometa esa conducta debe ser un servidor público, pues de no ser así, estaríamos ante otro delito. Por último, ¿qué pasaría si una conducta que comete una persona no se encuentra contemplada en algún tipo penal? Nos encontraríamos ante un supuesto de atipicidad, que es cuando una conducta no embona del todo en el tipo penal, por lo tanto, no existe delito. Si un sujeto se pasa al alto de un semáforo en una avenida y no provoca ningún accidente, esta conducta no es típica, pues no existe un tipo penal que sancione tal conducta. Contrario, así por haberse pasado el alto, hubiese provocado un accidente, ya que posiblemente estaríamos ante un delito. Espero que te haya gustado el video. Si es así, regálame una manita arriba y suscríbete a mi canal. Hay que regalarle una manito arriba para que se pueda suscribir al canal como tal. Son bastante entretenidos estos vídeos porque nos muestran exactamente de una manera un poco más simple aquella que de pronto por terminología de nosotros los abogados que la utilizamos pues pueda quizás complejizar un tanto el entender de ese concepto como tal. Entonces, a mí me gustó. Ya, ¿cuál es la duda? ¿Qué diferencia hay entre los términos homicidio y parricidio? Porque yo tengo entendido que es matar a una persona, pero... Claramente. Bueno, está un poco adelantada la pregunta, pero vamos a resolverla de una vez. El homicidio está regulado en el Código Penal en los artículos, a partir del artículo 390, 391 para ser más exacto. El homicidio tiene varios verbos rectores. Cuando yo digo verbos rectores, me estoy refiriendo a la acción. Y la acción es el primer elemento del delito, el acaecimiento de un hecho, de un suceso, producto de la voluntad humana o dependiente de la voluntad humana. El homicidio nos dice, el que matare a otro, comprenderá la pena de presidio mayor, de presidio perpetuo, de detención, todas las penas que de una u otra manera se contemplan como tal, ¿cierto? El parricidio es un homicidio cometido en familiares, cónyuge, hermano, tío. El parricidio se le llama a nivel doctrinario, se le llama los delitos de sangre, porque son homicidios que son cometidos precisamente en las personas que tiene ese imputado o esa persona que ejecutó el acto punible contra familiares,
contra personas cercanas a su núcleo familiar. Por eso es que el ejemplo al lugar, el hijo de Raquel Argandoña, cuando intentó asesinar, que esa es la verdad, asesinar o lesionar gravemente a su padre, se constituye en una suerte de tentativa, es decir, un cuasi parricidio, que de una u otra manera, si hubiese el señor, creo que se llama Hernán, espero no estar equivocada, hubiese fallecido, se hubiese constituido y consumado el delito de parricidio como tal. Entonces, el homicidio, digamos que es la conceptualización generalizada de lo que nosotros, por supuesto, podemos entender. Aquel que matare a otro es un delito que atenta, por supuesto, contra la vida de las personas y que consiste o cuyo fin es provocarle la muerte, ¿no? Bajo una suerte de circunstancias gravosas, como es la alevosía, el ensañamiento. El ensañamiento es con sevicia, con crueldad, que de una u otra manera ya sabemos que hay una pena o un presidio mayor que va en sus grados mínimos a sus grados máximos, es decir, de 5 años y un día hasta presidio perpetuo como tal. De ese homicidio también tenemos el homicidio calificado, que está también incluido en el artículo 391, pero inciso 1, y que también tiene otras características un poco más cruentas, un poco más crueles como tal. Y el parricidio claramente sucede ese homicidio, pero en la persona de un familiar. Esa es la distinción. ¿Más claro aún? Sí, profe, es que el otro día estaba mirando el caso de Joana Hernández, del profe Nivaldo, y a ella la acusaron por parricidio y a la pareja de ella por homicidio, pero me di cuenta que el parricidio era más años que el homicidio. Claro, muy bien. ¿Y por qué crees que a Joana la condenan por el parricidio de el profesor Nivaldo? Porque era la esposa, porque era familiar directo. Muy bien, muy bien. Ambas, como la mamá que mató a su hija, que igual es parricidio. Exactamente, exactamente. Se convierte en una conducta mucho más gravosa, es más reprochable para el Estado, es más antijurídica. No quiere decir que si yo, a ver, coloquemos el ejemplo, pero golpeemos la mesa primero para que eso no suceda. Si yo mato al cartero o si yo mato al conserje, pues va a ser un homicidio. Pero si yo mato a mi padre, va a ser un parricidio. ¿Ya? Va a ser mucho más gravosa. Son los delitos de sangre. Lo que se le llama por doctrina los delitos de sangre. ¿Estamos más claros aún? ¿Mucho más claros? Sí. Muy bien. A ver, pregunta. Aquí donde vivo yo, hubo un femicidio, parricidio y suicidio. Wow. Wow, wow, wow. Sí, ¿Ya? Pero el caballero, el que él mató a su esposa y a los hijos de ella, pero los hijos no eran de él, pero aún así fue parricidio, porque es la relación directa, ¿no? Por la relación que tiene con la esposa, claro. Recuerden que, chiquillas, como ya lo he explicado, el femicidio y el homicidio, claro que tienen similitudes. Obviamente, un femicidio siempre va a ser un homicidio, siempre. El homicidio es el concepto general. El homicidio es como el concepto madre, el concepto de base. Es decir, la muerte de una persona en manos de otra. Y eso lo tenemos claro. Sin embargo, el homicidio de una mujer, o sea, precedida, ojo, que esto también lo vamos a ver, yo sé que es muy corto el tiempo a veces, pero precedida de una violencia intrafamiliar, claramente se convierte en un femicidio. Y para que pueda ser un femicidio, los antecedentes preparativos, por eso la próxima clase yo voy a empezar con un vídeo de Gustavo Balmaceda, que él habla muy bien, no lo tenemos en el programa, pero podemos conversarlo un par de minutos sobre los preparativos del homicidio. Entonces, ¿qué pasa con el femicidio? El femicidio prepara el homicidio, pero prepara el homicidio bajo una suerte de violencia repercutida en la mujer. Se golpea, se viola, se humilla, se ofende, se maltrata. Entonces, en esa razón,
razón, aquí mi esposo me escribió algo y me hizo reír, disculpen. En esa razón, el femicidio tiene que mediar una violencia específica contra la mujer para que se pueda constituir como tal. Pero en sí, claro, yo tampoco lo voy a negar. El femicidio es un homicidio de base, pero un homicidio que claramente tiene unas características muy puntuales que se replican en la mujer como tal. Y es que el femicidio, pudiésemos describirlo de esta manera. El hombre que mata a una mujer que es o ha sido su cónyuge, conviviente o con quien tiene, miren, el delito es tan expansivo, con quien tiene un hijo en común, pueden tener varios, pero digamos un hijo en común, e inclusive también el elemento también extra, tienen que estar conviviendo bajo el mismo techo. Entonces, ahí también opera. La pena de presidio no va desde el grado mínimo, que son 5 años y un día, sino que empieza a operar desde el grado mayor a máximo, es decir, parte desde los 15 años. ¿Ya? Entonces, cuando el hombre que mata a una mujer en razón de su género, por el hecho de haber precedido esta violencia, se convierte, por supuesto, en femicidio como tal. Y ahí es obviamente a donde está la diferencia. Pero en el fondo, hay que tener claridad. Los femicidios, el parricidio, es un homicidio de base. Sino que obviamente hay circunstancias que la agravan. ¿Como cuáles, profesora? En el caso del femicidio, por ejemplo, se me ocurre que la víctima esté embarazada, que sea una adolescente o una menor de edad o una niña discapacitada. Cuéntenme. Y en el caso de que un hombre haya matado a su esposa solo por el hecho de ser mujer, ¿sería parricidio o femicidio? Tocaría evaluar, pero sí, a grandes luces, yo diría que es un femicidio. ¿Ya? Yo diría que es un femicidio, porque muy seguramente para que eso se diera, tuvo que haber precedido una suerte de hechos de carácter violento, ¿ya? Que de una u otra manera hubo un contexto de violencia física o psicológica habitual del infractor, del hombre en este caso, hacia la mujer. ¿Más claro aún? Me encanta su clase, oiga. Ay, Francine, qué bella. Y todavía nos falta porque nosotros vamos a ver, yo les tengo una invitada maravillosa, ella se llama la doctora Vania Benavides, ella es peruana, pero es una experta en delitos de femicidio en el plano internacional. Así que me la voy a traer, ya me dijo que sí. Así que en cualquier momentico, como está conforme a programación, por supuesto yo esto lo aviso con antelación, va a estar con nosotros explicándoles exactamente en uno de los países a donde también se ven muchos delitos de femicidio. No quiero decir que en Chile no se vean. En Chile ha tenido un alza enorme en este tipo de delitos, pero Perú es el que tiene con mayor tasa en este sentido. Y obviamente no es un lugar que sea grato reconocer. Bueno, y los factores que implican el femicidio, porque es que a ver, Francine, y no me quiero desviar del tema, pero solamente para darte unas luces. El femicidio suele suceder en contextos de mucha violencia. Es algo característico, ¿ya? Esta violencia recurrente, permanente, desde todo punto de vista, ¿ya? Todo tipo de violencia es, como se dice, el caldo de cultivo para que se dé un femicidio. Porque llega un momento en que tenemos una acción explosiva y decisiva. Y la acción explosiva y decisiva, hay un umbral que es la que de una u otra manera nubla el actual. El actuar, me explico, es que ante tanta violencia, las personas pueden perder lo que uno llamaría sus estribos o su capacidad de racionalidad y traspasa el límite y llega al umbral del delito y comete el delito. No sé si con eso también soy un poco más clara. ¿Ya? Hay un momento en que es que tú eres esto, es que tú eres lo otro, es que tú coge algún tipo de elemento agresor, hay
digamos, coloquémoslo en el peor de los escenarios, algún tipo de cuchillo o algo, y empieza esa amenaza recurrente, constante, incisiva, que llega un momento en que la persona pierde el estribo y comete el hecho. Y eso es un instante. Por eso es que el derecho penal es tan amplio y el derecho penal, por supuesto, en su ámbito de la ciencia de la criminología, nos ayuda a estudiar exactamente qué fue lo que pasó. Bueno, ¿por qué este tipo o por qué esta mujer, que pueden ser, es distinto el enfoque de género, en cuanto a la comisión de un hecho punible o de un delito, porque esta persona cometió este punible. Hay un caso en Colombia que es muy diciente, también yo sé que obviamente nuestro foco es el sistema chileno, pero también permítanme, yo siendo experta en la materia, yo también sería el colmo que yo no les hiciera un parangón internacional o un comparativo internacional. Y hoy por hoy tenemos un caso sumamente diciente que es muy parecido al caso de Tomasito, que todavía, como dicen por ahí, no sabemos quién lo mató, pero aquí también hubo una falencia y una ausencia notoria del aparato judicial, es decir, en este sistema acusatorio que tenemos a la PDI, a los carabineros, como la extracción investigativa, que son ellos quienes deben proporcionar el material y la evidencia probatoria al fiscal para que pueda en tribunales demostrar que esta persona cometió el hecho punible como tal y sea condenada por parte del juez. Hay un caso muy diciente de una chiquilla de 3 años que todo apunta o todo apuntala a que su madre la mató. Entonces, aquí tenemos un caso de evidente parricidio, pero es sumamente vejatorio porque esta pequeñita era sometida a tratos crueles, a tratos inhumanos, a violencia física, a violencia psicológica, mucha violencia física, porque la violencia psicológica, una niña de 3 años, quizás simplemente por una capacidad reactiva, va a entender que si le pegan muy fuerte es porque hay algo malo, pero no tiene ese mayor análisis que quizás de un niño de 5, 6, 7 u 8 años. Pero claramente un maltrato físico al punto que llegó, producto precisamente de estas relaciones de pareja licenciosas, a matar a su hija de 3 años. Y es ahí cuando uno dice, ¿por qué razón no hay pena de muerte? Porque para ese tipo de actos hay causa una serie de estupor. Estupor es pena, acongojamiento, impotencia, rabia. A mí me pasó una vez y lo comento muy respetuosamente. Yo estaba en una audiencia en mis inicios de fiscal y me salí de los estribos, tengo que admitirlo. Me pudo, era una de las audiencias. A veces digo, bueno, no sé cómo llegué a ser fiscal especializada en derechos humanos porque habían cosas que a mí me afectaban mucho. Cuénteme. Dice Ezequiel que tiene mala conexión y por eso no puede seguir accediendo a la clase. Ya, no se preocupen, yo entiendo, igual también queda la clase grabada y por supuesto el compromiso es de inmediato concluyamos la clase, yo la subo al enlace YouTube para que Ezequiel no se pueda perder las últimas partes de esta clase, ¿no? Que ya estamos en una hora un poco prudente, pero no por ello tampoco la vamos a cerrar todavía. Entonces no hay ningún problema, yo comprendo. No voy a comprender, imagínense. Vicente avisó en la mañana, pero creo que nadie ha dicho que tenía que ir urgente al dentista, por eso no ha podido acceder tampoco. Ya, ok, perfecto. No hay problema, no hay inconveniente alguno. Es comprensible. Lo que yo les pido es que no me pierdan el hilo conductor de la clase porque a pesar de que yo haga feedback o retroalimentación, mi feedback o retroalimentación pues es muy breve, muy corto y básicamente necesitamos ahondar, por supuesto, en nuestros contenidos de base. Y en virtud de esos contenidos de base, ya habiendo dado un espacio muy provechoso a resolver algunos interrogantes, sobre todo interrogantes diferenciadores que hay entre femicidio, parricidio y homicidio, y yo creo que ustedes hoy que vean las noticias, lamentablemente nuestro pan de cada día es esa. Alguien mató a otra persona, alguien cercenó a otra persona, alguien mutiló a otra persona, alguien por una responsabilidad negligente accidentó a otra persona, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en razón de ello, el tercer elemento, y de hecho, permítanme también hacer una precisión, chiquillos, que yo creo que es pertinente, no la voy a corregir en la diapo, pero sí se me hace necesario corregirla en clase. Y es, antes de ser una conducta antijurídica, es típica, ¿ya? Es decir, que la tipicidad vaya
en el ítem 2 y la antijuridicidad vaya en el ítem 3. ¿Por qué razón? Porque lo primero que nosotros observamos como técnicos jurídicos y por supuesto como soportes estructurales a la hora de analizar un tipo es si esa acción se encuentra tipificada, si esa acción se encuentra penada, si esa acción es considerada un delito como tal. Por ejemplo, hoy la bigamia es un delito atípico. Profe, ¿qué es un delito atípico? Pues que no está tipificado, chiquillos. No está en el Código Penal, ¿ya? Entonces, si yo decido tener 2, 3, 4 hombres simultáneamente, nadie me va, voy a tener un reproche social. Y por supuesto ya de antemano sabremos los apelativos del caso. Ya de plano seré una persona amoral o de poca moralidad. Pero más allá de eso, aquí no va a venir la PDI a decirme, señora, usted está arrestada porque cometió una infracción penal o cometió un delito por tener 4 y 5 hombres a la vez. ¿Ya? En tiempo anterior, sí, la bigamia era castigada, sobre todo lo que es un delito que viene desde la colonia. ¿Ya? Pero hoy por hoy no. Por eso es que la infidelidad no es castigada. La infidelidad es castigada desde los planos civiles. ¿Y cómo se castiga? ¿Cómo es la forma de resarcir la infidelidad? Ah, tú me fuiste infiel, yo me estoy divorciando de ti, tú tienes que pagarme por este dolor que me estás causando, porque incumpliste unas obligaciones, pero no es un tipo penal. No es un tipo penal. Se castiga de otra manera. Es lo que les quiero decir. Entonces, para que un acto sea criminal, es necesario que el legislador lo haya descrito de una manera objetiva como tal. Es decir, el tipo penal. Ya vamos a ver qué es un tipo penal. Y el tipo penal es la definición del hecho que se ha considerado delito en cada caso, en la simple descripción objetiva del hecho. Es decir, lo que está descrito en el tipo penal, lo que está descrito en la norma. Y para ello, permítanme simplemente compartirles, a ver, voy a dejar de compartir pantalla para mostrarles algo. Por favor. Un segundo. Profe, usted nos estaba comentando una anécdota. Me quedé con ganas de escucharla. Ah, de que me salí de los estribos. Era el caso de una violación. De una violación con sevicia. Ella fue acuchillada 17 veces en todo su cuerpo. En todo su cuerpo habían vestigios de la fuerza con la que fue incitada, digámoslo así. Y pues al final el acto consumativo o el delito se consume con la imputación de la violación como tal. Mientras cuando llega el imputado a la sala penal, era un hombre corpulento, un hombre de una estatura promedio de unos 1,78, 1,80, y ella era una minucia de mujer, ella era una mujer pequeña, ¿ya? Entonces, claramente el sentido de indefensión de parte de esa niña respecto de este hombre era nulo, era imposible yo poder, lo que me decía un profesor, y permítanme, a pesar de que quede grabado, pero ustedes son chicos maduros y racionales. Hace un tiempo un profesor de pregrado, ya hace un tiempo no, ya hace varios tiempos, dijo una frase que a nosotras nos causó sonrojarnos, y él decía, es muy difícil que a una mujer se le pueda acceder carnalmente, porque si la mujer aprieta muy bien las piernas, ahí no puede acceder nadie. Pero eso no es cierto, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque hay un tema de indefensión, de dominación física, en este caso, de mi caso que me tocó, que tú tiendes a ceder. O sea, casi que la fuerza bruta de esta niña versus la fuerza bruta de este hombre corpulento está en total distinción o diferenciación. Aquí hay, por ejemplo, no sé, yo siempre lo digo, o sea, si a mí Mike Tyson, que es un gran boxeador,
me llega simplemente a rozar el rostro, pues me tumba, porque tiene la fuerza. Mientras que si yo lo golpeo a él, así sea con toda mi fuerza, muy seguramente no le voy a causar ni el menor roce. Entonces, el caso fue cuando él empieza, hay que subirlo al estrado, al imputado, y él casi que deja a la niña en un estado de que ella fue quien provocó la violación. Entonces, yo le digo, con 17 puñaladas no hay provocación alguna. Entonces, claro, aquí obviamente el tema de la medicina forense, yo tuve muy buenos, en mi equipo de trabajo yo tenía muy buenos médicos forenses y tenía un muy buen equipo investigativo, siempre lo tuve. Y el que cuando yo era fiscal local, es decir, fiscal de menor jerarquía, y me trasladan o me ascienden a fiscal especializada en derechos humanos, me llevé a mi equipo de investigación. Dije que esa era una de las condiciones por las cuales yo asumía el cargo y por supuesto mi equipo de investigación me lo agradeció toda la vida, creo que hasta el día de hoy. Porque eso implicaba también un aumento de sueldo bastante notorio de lo que fuese una fiscal local, ¿no? A una fiscal especializada, la verdad es que los salarios son muy, muy altos y hay muchas prerrogativas o muchos privilegios, digámoslo así. Entonces, también por la calidad y por el sentido de las investigaciones que uno lleva, esto no es gratuito, digámoslo así. Pero más allá de eso, claro, cuando él empieza a relatar su versión de los hechos, yo me descompuse, yo me alteré mucho y de hecho me sancionaron, me sacaron del recinto de la sala y me sancionaron con una multa, casi que me llevan a la cárcel. Mi padre es abogado y mi padre se quedó muy sorprendido, me dijo, estuviste a un pelo, digámoslo así, de que te mandaran a la cárcel por lo menos 24 horas, por amonestación. Es la forma de represión que tiene el juez para controlar las acciones tanto de defensores públicos como de fiscales en un recinto que debe ser privilegiado, que obviamente es la sala penal. Entonces, en ese caso puntual yo le decía que él estaba mintiendo, y claro, al final lo condenaron, afortunadamente, pero menos mal que yo también tenía siempre un fiscal subrogante, siempre me acompañaba y ese fiscal subrogante, pues habíamos preparado todo el caso y él lo pudo sacar adelante, aun cuando yo no estuviese en esa audiencia, que ya era la audiencia de juicio oral, de presentación de pruebas, yo pude estar en la audiencia conclusiva, es decir, en la audiencia de alegatos conclusivos, alegatos de cierre, y me permitió, por supuesto, con evidencia, comprobarle al juez que aquí había una desproporción de fuerzas y aquí había, obviamente, una violación con sevicia, crueldad, que es un acceso carnal abusivo, violento, dentro de los términos de calificado, es decir, con mayor alevosía, con mayor ensañamiento, además de violarla, de verdad, quería matarla, tenía 17 puñaladas en todo su cuerpo. Y esta niña, yo no sé esta niña cómo sobrevive, una niña de 17 años, además que era una menor de edad, que lo que también hacía más gravosa la situación. Y luego, producto de esta condena, se descubrieron de que habían también otros casos que habían sido silenciados. Él pertenecía, digamos, o él estaba protegido por una persona con muchos privilegios o con mucho poder. Entonces, claro, siempre se escondía bajo esta visual. Pero eso fue lo que pasó, eso fue muy recién, eso era cuando yo tenía, yo tengo hoy 43 años, eso era cuando yo estaba recién nombrada fiscal local, tendría por ahí 28, 29 años aproximadamente. Claramente toda la fuerza que tenía, estando recién graduada, habiendo ganado el concurso de fiscal local y habiendo tenido la posibilidad de ser fiscal local, es decir, de venir de abajo hacia arriba, claramente sí creo que me descompuse, creo que nunca más me volvió a suceder, y así fuere que en algún momento sentía o me sentía indispuesta, porque hay momentos en que de verdad uno se siente muy indispuesto, y yo lo digo también con mucho respeto. ¿Por qué razón? Porque cuando también estuve como fiscal especializada, que me tocó también muchos casos litigar o representar a Colombia en la CIDH, primero en la Comisión Interamericana en Estados Unidos y luego en San José de Costa Rica. Nosotros nos tocaba viajar harto a San José. Relatar cómo sucedieron, por ejemplo, yo estuve a cargo de la investigación de la masacre de Chengue, un pueblito en Colombia, a donde estuvieron 17 horas matando, y de verdad que llevar a las víctimas,
revictimizarlas en el fondo, porque obviamente, nuevamente, por favor, cuente la historia, qué fue lo que pasó. Y esta revictimización, que a veces lamentablemente nosotros los fiscales incurrimos en ello o en aquello, pero es casi que inevitable porque cada autoridad debe conocer nuevamente de los hechos y no le basta solamente con tener una carpeta o expediente de la causa como tal. Es bastante desgastante. Entonces, convencer a la víctima que nuevamente, doctora, pero usted sabe lo que a mí me duele, sí, no te preocupes, esto. Entonces, de verdad es muy complejo, muy complejo. Yo valoro mucho la experiencia que tuve como fiscal durante casi 9 años de mi vida. Me encantaría, yo siempre he dicho, cada vez que piso Colombia, no lo niego, cada vez que piso Colombia y voy a búnker, que de hecho hasta hace poco, yo creo que ya en pandemia ya no la tengo activa, pero hasta hace poco tenía mi tarjeta de fiscal activa, a donde me conoce desde el conserje hasta la señora que hace el aseo, porque yo era de las que llegaba a 6 de la mañana a mi despacho, a mi oficina. Siempre fijaba mis diligencias muy temprano porque quería aprovechar mucho la mañana e irme temprano. Esa era una de mis prácticas más para no permearme de todo lo que la fiscalía tiene, ¿no? Yo vivía en un búnker. Las paredes son de acero, son grises, todo es gris y azul. Gris y azul, ese es el color particular de la fiscalía. Y también lo he vivido acá, estando en Chile, que ya también me tocó ir a la fiscalía de Valparaíso y es exactamente igual. De hecho, la Fiscalía de Colombia y la Fiscalía de Chile comparten muchas capacitaciones y yo antes de conocer a mi esposo ya había venido a Santiago, a la región metropolitana, porque de una u otra manera ya nos habían capacitado, sobre todo en temas de lesa humanidad y con la experiencia frustrada, con mucho respeto también lo digo, de la dictadura, de los crímenes de lesa humanidad que se dieron bajo la dictadura del general Augusto Pinochet y de las famosas comisiones Valek y Rettig, que a la larga pues suena un poco fuerte decirlo, pero es así, no funcionaron de mucho. Entonces para nosotros era una suerte de capacitación siendo fiscales de Colombia y no querer que eso sucediera en Colombia. Tiene muchas aristas la justicia de lesa humanidad en Colombia, pero muchas, eso da para muchas clases, pero claramente todavía vemos que a pesar de todo no ha flaquecido y a pesar de que se han hecho muchos acuerdos con las personas perpetradoras de esos grandes delitos como son los paramilitares y los guerrilleros, si bien se están cumpliendo algunas directrices, no todas, porque cuando tú negocias con esta gente que tiene el alma más bien negra que de otro color, yo no sé qué otro color se le pudiera, no es roja, de verdad hay que tener mucha calma, mucha diplomacia, mucha cortesía. Yo tuve la oportunidad de conversar con muchos paramilitares y cuando uno los veía entrar a la oficina o a mi despacho, era como si estuvieran tranquilos, su conciencia tranquila, una tranquilidad enorme. Y una vez se pregunta, ¿dormirán? No lo sabemos, pero por lo menos la visión que reflejaban eran personas sumamente tranquilas y el relato de los hechos, cuando uno le solicitaba, sobre todo en las diligencias, cuénteme cómo sucedió el delito, lo contaban sí y procedimos a asesinarle la cabeza, la matamos, hicimos esto, hicimos lo otro. Entonces, wow, para uno, y uno tiene que mantener la compostura. Y eso lo aprendí con el pasar del tiempo y al final lo aprendí. Ya antes me generaba, bueno, yo tengo la fortuna y es lo que yo también quiero transmitirles a ustedes, la fortuna de tener un gran maestro que es mi padre. Mi padre fue durante mucho tiempo ministro de Corte en el área penal, justamente. Así que él más de una vez me retó, pero creo que también me forjaron un poco en lo que yo soy hoy y en no bajar la guardia y en no mostrar ningún tipo de debilidad, porque si la fiscal está débil, créanme que el imputado hace lo que le da la gana. Entonces, muchos abogados, pero doctora, es que usted debió hacer esto. No, este es mi despacho, yo soy la fiscal, yo soy la que ordeno. Si a usted no le parece, están los recursos procesales de rigor para que puedan interponer frente a la disconformidad de su defendido. Hoy me toca la otra arista, hoy me toca defender. Los casos penales que yo tengo son muy puntuales y no son parte del delito contra la vida de las personas, son delitos contra la propiedad. Entonces son de otro contexto.
¿ya? Eso, chiquillos, como para no irnos, como para no irnos tan lejos. Bueno, entonces, miren, vamos a intentar cerrar rápidamente, ya que vemos que nos extendimos un tanto. Permítanme un segundo y mostrarles cómo se materializa la tipicidad, que es el otro elemento, por supuesto, que tenemos acá. Bueno, menos mal que no me equivoqué del Código Penal, a veces se me van un poquito los artículos, siempre digo uno antes o uno después. Aquí tenemos el artículo 391, que es el código del Código Penal, que es el homicidio. Ustedes, ven aquí cuáles son las circunstancias de modo, tiempo y lugar, es decir, el escenario mediante el cual se mata una persona a otra o mata una persona a otra. Esto que estamos viendo en el artículo 391 es básicamente lo que pudiésemos denominar frente a lo que es tipicidad. Dejo de compartir pantalla, me voy nuevamente a mi diapo para poder cerrar exactamente. Y es que la tipicidad es la característica que tiene una conducta por estar adecuada a un tipo penal, por estar adecuada precisamente a una norma penal. Y esta adecuación normativa, ¿quién la produce? El legislador. La produce exclusivamente el legislador cuando aprueba o cuando, en este caso, cuando a partir, en este caso que Chile tiene esta función dupla, que es parlamento y presidencia, cuando el presidente, por supuesto, promulga la ley como tal. El otro elemento fundamental es la culpabilidad. Y la culpabilidad es el conjunto de aquellos presupuestos, es decir, elementos de la pena que fundamentan o que se fundamentan frente al sujeto. Respecto de la culpabilidad, hay un reproche, por supuesto, pero la culpabilidad está muy relacionada cuando ya se materializa la conducta antijurídica, es decir, la conducta, la acción, la conducta típica y la conducta antijurídica. En ese momento lo más probable es que la conducta sea culpable. Y la conducta culpable es el resultado de lo que el juez dicta en la sentencia. Después de haberle presentado al juez que hubo una acción de carácter voluntario, que hubo una acción que está tipificada en la norma y que dicha acción es contraria a derecho, el juez lo que va a hacer es determinar la responsabilidad a través de la culpabilidad. Entonces, la acción aparece por ello como una expresión jurídicamente desaprobada de la personalidad del agente. Me explico mejor. La culpabilidad es la responsabilidad que tiene el agente, el imputado, de haber cometido un hecho que a todas luces es contrario a derecho. Este era un resumen de cuáles eran las características que tenía el derecho penal, que es un derecho público, que los destinatarios pueden ser personas físicas o jurídicas. Hoy tenemos un tema maravilloso. Yo no sé si alcancemos a tocarlo, pero sí les puedo decir que hay responsabilidad penal de las personas jurídicas y es la que se predica precisamente de los delitos contra la propiedad. Cuando toca los delitos contra la propiedad, les puedo hablar un poco de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque hasta el momento lo que siempre uno enseña es que en derecho penal la responsabilidad es individual y se predica considerablemente de la voluntad del sujeto, que se encarga de definir los delitos y penas, que su principal función es evitar los daños, los actos lesivos contra bienes jurídicos, como un bien jurídico es la vida, un bien jurídico es la salud mental, un bien jurídico es la propiedad. Entonces, esa es la función que tiene, por supuesto, el derecho penal. Ya hemos visto el Código Penal, ya hemos visto la historia que tuvo, por supuesto, el Código Penal, las características del Código Penal y, por supuesto, los desafíos que tiene el derecho penal para también un poco cerrar esta visión. Y es que el Código Penal de Chile es muy antiguo. Los momentos de la vida jurídica actual están incorporados en un texto que es muy antiguo y que claramente tenemos, este Código Penal ha sido influenciado por disposiciones españolas, alemanas y belgas, y que de una u otra manera casi que, por eso la importancia de los decretos con fuerza de ley, pero que a su vez se contravienen o no se compatibilizan con las realidades actuales. El código de base, su principal reforma fue a través, si bien se creó en el año de 1874 y entra en vigencia en el año de 1875, fue en el año de 1921 donde se da la gran reforma del Código Penal y aún así sigue siendo de suma antigüedad.
Y con esto, chiquillos, por supuesto, hemos terminado lo que son las nociones de base del derecho penal, las características del derecho penal, las fuentes del derecho penal, los elementos del delito como tal. ¿Alguna pregunta, alguna duda que yo pueda absolver en este instante como tal? Me voy a activar la cámara para los efectos del caso como tal. Y ahí estamos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Jóvenes? No, profesora. Bueno, la grabación queda a disposición en Teams, pero yo sé que a algunos se les ha complejizado, así que yo voy a subir el link a través de nuestra delegada y a través, por supuesto, también lo voy a dejar en la plataforma virtual de ayer a través de un ítem que vamos a denominar sesiones sincrónicas, Microsoft Teams. Vamos a denominarlo así para que ustedes también puedan acceder y una vez pinchen ahí se van a redirigirlos a la versión YouTube y que por supuesto no debéis haber ningún inconveniente, pues YouTube es un acceso público. Jóvenes, no les dejo actividad formativa para el día de hoy. El compromiso primero es absolver el tema de la evaluación diagnóstica y más bien la actividad formativa la dejamos para la próxima semana cuando ya yo tenga una mayor estructura, un mayor compendio de contenidos transmitidos a ustedes. Pues seguramente la dejo, la instruyo el día martes y por supuesto le coloco fecha. Un gran abrazo a todos, me despido, bonito almuerzo, bonita colación. Espero que mi humilde experiencia les sea muy útil y por supuesto todavía lo que nos falta por aprender. Un gran abrazo, cuídense. Chao, chao. Profe. ¿Pregunta? Sí, ¿cuándo va a entregar las notas de la evaluación diagnóstica? El fin de semana porque me llegaron 3 cursos, entonces me voy a dedicar el fin de semana y el lunes hago retroalimentación general, pero ya el lunes deben estar todas listas. Ya, ok, profe, hasta luego. Hasta luego. Bonito almuerzo, cuídense. A ustedes siempre muy agradecida por permitirme llegar a ustedes. Chao, chao. Y esperemos que se resolucione esto, aunque yo estoy fascinada con Teams, no lo puedo negar. Chao, cuídense.